Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Academia Mexicana de Pediatría y Médicos Unidos, les damos la más cordial bienvenida este viernes 2 de julio del año 2021. La conferencia del día de hoy se titula Función pulmonar en preescolares y va a ser impartida por la doctora Marie Solans Causá. La doctora Marie es pediatra especialista en enfermedades respiratorias, profesor asociado en la Pontificia Universidad Católica de Chile, trabaja en el Hospital Dr. Sotero del Río, dedicada especialmente a función pulmonar, es docente de posgrado, residentes de pediatría, enfermedades respiratorias pediátricas y medicina familiar. Es tutor de investigación de alumnos residentes de pediatría y enfermedades respiratorias. Tengo mucho gusto en cederle la palabra a nuestra invitada del día de hoy. Adelante, doctor. Buenas tardes, buenas noches para Chile. Le doy muchas gracias al doctor Lara por su invitación, por su confianza, porque no nos conocíamos antes de esto. Y igual es un gusto y un honor poder participar en este curso continuo con este tema que es función pulmonar en el preescolar. Para pasar. ¿Va? Ahí. Bueno, en esta presentación voy a tocar las indicaciones, métodos más utilizados y también entre medio la aplicación clínica de la función, del estudio de la función pulmonar, especialmente en el asma. La función pulmonar, o sea, hasta hace poco tiempo, la edad preescolar, o sea, los niños entre 2 y 5 años, eran considerados como la edad oscura de la función pulmonar. Uno, porque se pensaba que no lograban realizar los esfuerzos igual que los niños más grandes, y por otro lado, porque los equipos utilizados para lactantes eran muy pequeños en tamaño, no se podía poner la chaqueta alrededor del tórax por el tamaño, y además que para hacer esos exámenes los lactantes, los niños se sedan, y eso también era bastante complejo de hacer en los niños entre 2 y 5 años. Pero después de más o menos unos 10 años que anunciaban que venía algunas guías en función pulmonar de los preescolares, el año 2007, por primera vez, aparecen estas guías en las cuales daban todas las guías, disculpen repetirlo, para realizar e interpretar varias de los exámenes que se podían realizar en niños de esta edad. Y el año 2013 los revisan y además en esta guía posterior describen cuáles son los exámenes que se pueden usar en enfermedades como fibrosis quística, displasia pulmonar y asmática. Bueno, hay que pensar, inicialmente se pensaba si se justificaba medir la función pulmonar a esta edad, porque inicialmente no se tenía todo muy claro. Pero cuando ya surgieron estas guías, se replanteó esta pregunta, y en realidad la respuesta yo creo que es sí, sí y siempre sí. Porque por un lado, a esta edad uno puede hacer el diagnóstico de asma, aunque sea clínico. El asma es una enfermedad muy prevalente, 30% de los preescolares tienen sibilancia, y la función pulmonar no es para diagnosticar, pero sirve para confirmar el diagnóstico de asma, como vamos a ver después. En el caso de la fibrosis quística, ahora que se hace el diagnóstico más precozmente, se pueden hacer intervenciones mucho más precoces como para lograr mejorar el pronóstico de estos niños. De hecho, se pueden hacer exámenes desde periodo recién nacido.
Y para otras enfermedades crónicas, como por ejemplo los niños displásicos que tienen una mayor sobrevida, también sirve mucho ir evaluando la función pulmonar para hacer algún manejo de su bronquitis o de sus complicaciones. Y por otro lado, también es importante medir la función pulmonar desde lo más pequeño que se pueda a los niños, porque últimamente existen varias evidencias de que la enfermedad pulmonar obstructiva crónica del adulto se iniciaría en etapas precoces de la vida. Aquí vemos varios tipos de evolución de los niños hasta la edad adulta en relación a la enfermedad obstructiva crónica y bueno, sabemos que la causa más importante de EPOC en el adulto es el tabaco. Entonces, en estos pacientes hasta los 25 años tienen una función pulmonar normal, pero por el tabaquismo va disminuyendo. También hay otras enfermedades del adulto que se inician precozmente y bueno, ahí se confunde un poco la enfermedad pulmonar obstructiva crónica con el asma, pero los síntomas son muy parecidos y vemos cómo niños con asma severa van declinando su función pulmonar y se establece esta que también está disminuida en etapa adulta. Este es el grupo como que más se estudia y son niños que tienen función pulmonar medida desde el periodo de lactante, antes de los 3 meses, y se ve que tienen los flujos disminuidos y eso persiste a lo largo de la vida. Y en ellos se piensa que son factores genéticos e incluso factores prenatales o ambientales que condicionan esta función pulmonar disminuida. Bueno, ¿qué podemos medir en esta edad de niños entre 2 y 5 años? Primero que nada, prácticamente no hay enfermedades restrictivas a esta edad. Son la gran mayoría alteraciones de tipo obstructiva, o sea, de vía aérea. Y los exámenes que se usan van focalizados principalmente a detectar esta parte de las alteraciones, que son las obstructivas. La obstrucción de la vía aérea, que puede ser por secreciones, por broncoconstricción, va a condicionar un aumento en la resistencia de ella misma, una disminución de flujos y volúmenes y un atrapamiento aéreo. Y todo esto podemos medirlo con los exámenes que les voy a mostrar. Bueno, el aumento de la resistencia lo podemos medir con pletismografía, con oscilación forzada, resistencia interrumpida. Aquí está nuestra querida espirometría, perdón. La espirometría, que es el examen más utilizado para medir función pulmonar, porque es más fácil de hacer, un poco más fácil de hacer que algunos de los otros exámenes, y porque las variables que se miden, sobre todo el BEF1, es la variable más reproducible que se obtiene entre todas estas mediciones. Podemos medir el atrapamiento aéreo, la distribución de la ventilación, con pletismografía, dilución de gases y con el lavado de múltiples respiraciones. Y finalmente también se puede medir la inflamación y la hiperreactividad bronquial con el uso de test de provocación bronquial con ejercicio metacolina o la fracción exhalada de oxígeno nítrico. Las indicaciones de los estudios son, por un lado, la funcionalidad, definir si existe alteración ventilatoria que puede ser obstructiva, restrictiva, de vía aérea intratorácica, extratorácica. Podemos definir eso con la espirometría, por ejemplo. Evaluar la respuesta broncodilatador, que es muy importante para el asma, que nos sirve para confirmar el diagnóstico de asma cuando vemos que responde a broncodilatador en una espirometría. Evaluar la reactividad bronquial con los test de ejercicio, metacolina, que son los más utilizados. Y por otro lado, indicaciones clínicas, como ya lo he dicho anteriormente, para apoyar el diagnóstico de asma, para evaluar la respuesta a tratamiento también, por ejemplo, niños que se hospitalizan por una exacerbación en fibrosis quística,
hacerle una espirometría cuando se hospitaliza, a la semana de tratamiento y previo al alta, esperando que su BF1 vuelva a la normalidad post-alta, y también puede servirnos para seguir el compromiso respiratorio y establecer pronóstico. Vamos a ver un poco la espirometría. Si recuerdan, la espirometría, el paciente tiene que hacer una inspiración profunda y hasta capacidad pulmonar total, y luego una expiración con toda su fuerza hasta llegar aquí a volumen residual. Y obtenemos estas dos curvas, la volumen-tiempo y la flujo-volumen. La volumen-tiempo nos va a servir para ver cuánto tiempo expiró el niño, y en los más grandes, en los niños mayores de 6 años, uno le exige, ojalá que soplen 3 segundos, pero al menos, o sea, 3 segundos, o que tengan un pequeño plató acá arriba. Y la curva flujo-volumen, que mide acá el volumen, los flujos con respecto al volumen que se ve acá, también tiene que cumplir ciertas características para que sea aceptable. Aquí esta es muy aceptable, parte de 0 aquí en capacidad pulmonar total, tiene un PEF o FEM, el flujo expiratorio máximo bien notorio, después baja suave hasta llegar al volumen residual. Y uno puede hacer una curva inspiratoria si quiere evaluar la vía aérea extratorácica también. Y esta curva también es aceptable cuando parte de 0, se hace la expiración acá y llega a la meseta. Entonces las variables que vamos a usar para interpretar la espirometría va a ser el BF1, volumen expirado al primer segundo, que normalmente debiera ser más o menos el 80% de la capacidad vital. También nos sirve a interpretar la relación entre el BF1 y la capacidad vital, que mal llamada TIFE-no, pero es esa, la relación BF1-CV. Y el FEM, el PEF, nos sirve para saber si hizo bien la maniobra, pero en general no se usa como para interpretar. Los flujos que sí se usan son entre el 25 y el 75% de la capacidad vital. Aquí tenemos uno de los primeros estudios que se hicieron en preescolares, el año 94, y aquí uno ve varias cosas interesantes. Se hizo 98 niños entre 3 y 5 años con patología respiratoria, asma o fibrosis quística eran la mayoría, y primero vieron que más o menos la mitad nomás lograban un BF1, o sea, más o menos la mitad lograba expirar un segundo. Y en la medida en que eran más grandes, estos niños son de 3, 4 y 5 años, mientras más edad tenían, se lograban más niños que lograban expirar un segundo. Y esta, la explicación es fisiológica, porque como todavía es un pulmón que está creciendo, comparativamente el aire que puede contener la vía aérea es mayor que el que puede contener a nivel alveolar. Entonces lo logran eliminar mucho antes de un segundo. Y lo otro que llamaba la atención era que en las maniobras post broncodilatador, las maniobras eran mucho menos reproducibles, y esto se explicaba porque son chiquititos, entonces se aburren y hay que hacer bien rápido la espirometría para que el niño no se alcance a aburrir y no exprese buenas maniobras. Estas son espirometrías como modelo. Aquí vemos, por ejemplo, que este niño sopló un segundo, aquí está el tiempo, sopló un segundo, y la curva flujo-volumen está perfecta. Y este de acá sopló menos de un segundo, un poquito más de 0,5 segundos, y también la curva flujo-volumen es aceptable. Así que esta también se puede interpretar aunque haya expirado menos de un segundo. Estas son de nuestro hospital, una niña de 4 años
vemos aquí en la curva volumen-tiempo que en la basal, que es la azul, expiró un poquito más de 0,5 segundos, 0,75 puede ser, pero en la post no llegó ni siquiera al medio segundo. Y aquí, mirando la otra curva, vemos que la azul, la basal, está bien, la podemos interpretar, pero la post broncodilatador llegó hasta acá. Aquí cortó la expiración. Esto es muy poquito el volumen que mide, o sea, no se puede interpretar esta espirometría. Esta es otra de un niño también de 5 años, que vemos aquí que expiró harto para ser un niño tan chico. En la basal fueron 2,5 segundos y en la post broncodilatador entre 1,5 y 2, y vemos que estas curvas están muy bien hechas, así que esta sí se puede interpretar. Aquí esto es como un resumen de las diferencias entre las características que uno tiene que exigirle a la espirometría de los preescolares en respecto a las escolares. Lo que nos importa es lo que está en rojo, la curva tiempo-volumen. Entonces, como dijimos, es aceptable que expire entre 0,5 segundos o más. Entonces vamos a tener un VER 0,5 o un VER 0,75, y si logra expirar un segundo, mejor todavía. Y hay valores de referencia para todo esto. La segunda diferencia es que por esta desproporción entre vía aérea y parénquima capaces de contener el aire, la expiración, el final de la expiración puede aceptarse hasta que sea menos de un 10% del FEM. Esto es volumen de extrapolación retrógrada, que es un volumen que se pierde cuando el niño hace una pequeña pausa luego de la inspiración, antes de la expiración forzada, y en niños chicos lo aceptable es menos que los niños más grandes. En los mayores es 150 ml, en los chiquititos es 80 o 12,5. Y en vez de cumplir características de repetibilidad de más o menos 5% entre las mejores maniobras, en los más chicos se acepta hasta 10%. Entonces vemos que las exigencias para la espirometría de los preescolares es mucho menor que los niños más grandes. Y también la espirometría nos sirve mucho para evaluar la respuesta broncodilatador, como les decía adelante, lo que nos puede ayudar a confirmar el diagnóstico de asma. Aquí vemos estas curvas que están muy separadas, la basal se ve un poquito cóncava, no repercute en cifras, pero la postbroncodilatadora es mucho más gordita. Y vemos cómo aumentó el VEC 0,5 en 23%, el VEC 1 en 15%, el 0,75 en 19% con respecto al basal. Y los flujos también aumentaron significativamente. Esto es lo que uno considera respuesta broncodilatador. Según los laboratorios o según los artículos de investigación que han habido al respecto, para el BEF1 podemos considerar que aumento significativo entre 10 y 14%, BEF 0,5 entre 11 y 16% con respecto al basal, y el BEF 0,75 8,5 a 14. Los volúmenes son tan chiquititos que en realidad como que da lo mismo que sea entre estas cifras. El segundo tipo de examen que se usa bastante en varios países es la medición de la resistencia a la vía aérea, especialmente con oscilometría. La oscilometría mide la mecánica pulmonar midiendo la impedancia respiratoria, que son todas las fuerzas que se oponen a la entrada o salida de aire cuando el niño respira. Y esta impedancia está formada por la resistencia y reactancia. Y la reactancia a su vez tiene estas dos características que nos van a reflejar las propiedades elásticas periféricas del pulmón, de la vía aérea, y la fuerza de la columna de aire que está en movimiento. Este examen consiste en que el niño se pone una boquilla en la boca
con pinza nasal que falta en este dibujo, y mientras respira a volumen corriente, un parlante emite ondas de sonido que van entre 5 y 30 Hz. Estas ondas de sonido migran hacia la vía aérea y con un neumotacógrafo, un sensor de flujo, se mide la presión y el flujo generado en la boca por el niño una vez que entran estas ondas de sonido, y se interpretan por un análisis matemático para darnos los valores de resistencia y reactancia. Esto es como lo mismo, está el parlante, las ondas de alta frecuencia, que en este caso en niños se usan 20 Hz, llegan solo hasta vía aérea central, y para evaluar vía aérea periférica vamos a interpretar lo que está pasando con las ondas de sonido de baja frecuencia, 5 Hz. Aquí vemos cómo cada rayita es un sonido, una onda de sonido, y aquí están las respiraciones del niño. Y ahí se ve cómo se acoplan ambos. En esta figura vemos las mediciones que se obtienen. Esta es la resistencia a 20 Hz, que como dije evalúa la parte de vía aérea extratorácica o vía aérea central, y la resistencia de la vía aérea total la medimos con el R5, que mide todo esto, pero las variables más importantes son estas, porque lo que queremos evaluar es más bien vía aérea periférica, pensando en el asma especialmente. Y para medir lo que pasa en vía aérea periférica se usa esta resistencia 5 menos 20, que es una resta de este menos este, y también el X5, o sea, la reactancia, que nos va a traducir lo que pasa con la retracción elástica de la vía aérea periférica. Estos son dos ejemplos de cómo con la oscilometría, en este caso de impulso, porque hay dos técnicas, la de impulso es como la más moderna. Vemos como la resistencia, aquí están los hertz, entre 5 y 30 Hz. Vemos que con el uso de broncodilatador la resistencia disminuye significativamente, y la reactancia, que estaba baja, aumenta. Estas son como variables, entre ellas son inversas. En relación a la aplicación clínica en los preescolares, la oscilometría, como dije, la mayoría de las técnicas sirven para evaluar la parte obstructiva, y esta es como de las más sensibles que hay. También nos va a servir para estudiar la hiperreactividad de la vía aérea, como vamos a ver después, y lo más importante es que nos da un buen índice de cómo responde a broncodilatador, y es mucho más sensible que la espirometría en este sentido. Por eso su principal indicación es evaluar respuesta a broncodilatador. La resistencia interrumpida es parecida a la anterior, pero no prendió mucho. En la resistencia interrumpida, el niño también respira a volumen corriente con una pinza nasal, y al final de una expiración se cierra con un cháter aquí, y se mide la presión de la boca y el flujo aéreo al mismo nivel, y la relación de esta nos va a dar el resultado de la RINT, resistencia interrumpida. El otro capítulo es cómo demostrar que el niño tiene hiperreactividad bronquial. Esto principalmente va dirigido a los niños con asma, porque la hiperreactividad bronquial está presente prácticamente en todos los niños que tienen asma bronquial. Los exámenes más utilizados son la provocación con el ejercicio y con metacolina. Esto nos muestra cómo se hace el examen, que tienen que ser condiciones estandarizadas de temperatura, humedad. El niño lo hace en un treadmill o en una cinta de los gimnasios, a cierta velocidad, a cierta inclinación,
y tiene que lograr una frecuencia cardíaca submáxima para asegurarnos que se produzcan los mecanismos que van a desencadenar la broncoconstricción. En este caso se midió en preescolares, sirve medir con B05. En los más grandecitos uno les exige el B1. Entonces el niño corre durante 6 minutos, se detiene el examen y se empieza a medir con espirometría o con otro método, pero principalmente con espirometría, a los 3 minutos de finalizada la carrera, a los 5, 10, 15, 20, hasta los 30. Y se considera significativo en los preescolares una caída de un 13% en el B05 o en el B1. Aquí en este trabajo, donde se comparan 30 preescolares asmáticos con 25 niños con tos prolongada que finalmente no fueron asmáticos, se ve la utilidad, el rendimiento de la medición del B05, que es mucho mayor que el obtenido con B1, porque los chiquititos no logran B1, entonces aquí vemos que sí podemos usar el B05. En relación a la prueba de provocación bronquial con metacolina, este es un fármaco que es un agonista colinérgico que actúa directamente en los receptores muscarínicos de las células musculares lisas bronquiales y produciendo inmediatamente la broncoconstricción. El examen consiste en nebulizar con concentraciones que se van doblando, se parte con 0,125 miligramos por ml de metacolina, o a veces se parte con 0,06 y se van doblando 0,25, 0,5, hasta que se obtiene una caída de un 20% en el B1, y eso es lo que está estandarizado como respuesta positiva. Si el niño no logra B1, se puede usar entonces la caída del B05, que se vio que el punto de corte era un 25%, y si logra B1, la caída significativa de 20% es igual que la de los niños más grandes. El niño entonces se nebuliza con monitoreo de oxígeno, saturación de oxígeno, y clínico también, se ocultan por si aparecieran sibilancias. En esta figura vemos una curva flujo-volumen, cómo va disminuyendo el B1, cómo van disminuyendo los volúmenes hasta que se logra que caiga más de un 20%. Si se ve que el niño no es capaz de hacer espirometría seriada porque se aburre, porque se cansa, o no logra el B1, hay otras formas de evaluar esta broncoconstricción inducida por metacolina. Pueden usarse el BEP05, como vimos, la tensión transcutánea de oxígeno, con oscilometría de impulso, o también en nuestro hospital, en un tiempo que no teníamos cómo medirlo, y antes que se hablara del BEP05, lo medíamos con la presencia de sibilancia o con desaturación de 5 puntos o más. Aquí vemos cómo es más sensible evaluar la respuesta metacolina con oscilometría de impulso que con espirometría. Estos son 48 niños de más o menos 5 años, y se vio que la respuesta con la R5 con oscilometría, o sea, de la resistencia a 5 Hz, se lograba, significativo es un aumento de un 40% de la resistencia R5, y se vio que la dosis de metacolina fue menor para obtener un resultado positivo que la obtenía por espirometría. Y esto corrobora que la oscilometría es mucho más sensible que la espirometría. Y este es el último examen que se puede hacer en niños chicos. Es un poco difícil porque tienen una resistencia, que es no les dije cómo se llama. Es la fracción exhalada de óxido nítrico, que es un marcador de inflamación eosinofílica que se produce por acción de la enzima óxido sintetasa, la cual es estimulada a su vez por
factores proinflamatorios, interleuquina, interferón gamma, entonces activan esta enzima para liberarse así el óxido nítrico. El valor normal en los preescolares es menos de 20 partículas por millón. Lo que decía anteriormente, que el niño tiene que hacer una expiración de por lo menos 6 segundos. Esto ayuda porque la niñita tiene que atravesar de aquí a acá en el lodo y no tiene que caerse al mar. Y lo que es un poco dificultoso es que se pone una presión para que, mientras el niño expira. Así que por eso que en preescolares no es tan fácil lograr este buen resultado con este examen. Bueno, ¿cómo logramos que un niño chico nos colabore? Si lo único que le gusta es jugar, es su principal interés, y tenemos que lograr que nos tome atención, que entienda lo que le estamos explicando que tiene que hacer, que logre coordinar, especialmente para la espirometría, correcto de la coordinación, que entienda que tiene que hacer una inspiración, después una expiración con toda su fuerza, y idealmente más de un segundo, y que colabore. Lo primero es que el técnico tiene que ser amable. Y en segundo lugar, usar incentivos como esta serpentina o un remolino, o también los espirómetros y para oscilometría, para freno, como vimos, en general todos traen incentivos para los niños. Soplar velas, botar los bolos, mover el dado, estirar la serpentina. Este es un ejemplo de una animación para la espirometría. Aquí se ve cómo inspira o expira con la flechita. Y se rompe el lomo. En este artículo hicieron una comparación para saber si realmente sirven los programas animados en niños de 4 y 5 años que nunca habían hecho espirometría y 12 niñitos que sí la habían hecho. Encontraron que los valores del PEF o FEM siempre fueron más reproducibles con el incentivo, pero para obtener repetibilidad en CBF y en BEF1 no hubo ninguna diferencia. Era exactamente lo mismo con y sin incentivo, en los niños sin experiencia y en los niños con experiencia. Y esto es porque muchas veces, más que incentivarlo, los distrae, y por eso no resulta bien el examen. Bueno, en relación al asma, el diagnóstico de asma sabemos que es clínico cuando hay sibilancia recurrente, cuando hay respuesta broncodilatador, sea clínica o también ya dije mediante espirometría. Un niño presenta tos recurrente o persistente, que puede tener atopía con eczema, rinitis, pruebas cutáneas y una historia familiar de asma. Eso es como lo típico de un niño asmático. ¿Y cuándo nos sirve evaluar la función pulmonar? Primero, cuando tenemos duda diagnóstica. Pedimos la espirometría o la oscilometría, tratando de encontrar que haya respuesta broncodilatadora. Demostrar la hiperreactividad bronquial, eso especialmente el test de provocación con metacolina, que nos sirve por su alto valor predictivo negativo. Es decir, si esa prueba nos sale negativa, lo más probable es que ese niño no tenga asma. También nos sirve para evaluar respuesta a tratamiento cuando tenemos una espirometría a inicio de tratamiento que está alterada. Ajustar tratamiento, para esto nos sirve especialmente la fracción exhalada de óxido nítrico, y mirando la forma de las curvas, especialmente la curva flujo-volumen de la espirometría, también nos puede orientar acerca del diagnóstico diferencial en los niños que no responden bien al tratamiento. Finalmente, como comentario, podemos decir que es factible realizar estudios de función pulmonar en los niños preescolares. Hay que tener un ambiente adecuado, favorable, que no se asuste el niño. Para la espirometría, los criterios para realizarla y para interpretarla vimos que es distinta a los niños mayores.
hay que tener presente que pueden utilizarse otros métodos complementarios alternativos y finalmente la función pulmonar tiene un rol en el seguimiento del desarrollo pulmonar y especialmente dirigido a los adultos, o sea, el seguimiento a lo largo del tiempo, especialmente en los niños que tienen función pulmonar alterada, para pensar que se puede hacer alguna intervención y evitar así el daño durante la edad adulta. Eso sería. Pues no, parece que me demoré menos. Me demoré menos de los 45 minutos. Perdón, perdón. Muchas gracias por escuchar. Sí, muchas gracias, doctora. Pues definitivamente que es un tema que yo debo de empezar por decir que es un gran reto. Hacer pruebas funcionales a preescolares verdaderamente es un reto porque es un paciente muy difícil de que coopere, se distrae fácilmente y la forma como usted nos presentó me parece maravillosa. Hay comentarios aquí. Yo quiero preguntarle si usted en su experiencia, ¿cuáles son las causas más frecuentes o si tienen algún sistema de evaluación funcional pulmonar en pediatría? O sea, como un escrutinio. Disculpe, doctor, no le entendí bien la Sí, pregunta. le quiero preguntar si ustedes allá en Chile tienen un sistema rutinario de evaluación de función pulmonar o solamente en pacientes que son referidos con patología previa. Los que llegan al laboratorio todos tienen, no todos, el 90% yo creo que son asmáticos. Y Bien. también tenemos niños con fibrosis quística y a los asmáticos les pedimos el combo, como le decimos nosotros, espirometría, oscilometría y fracción exhalado óxido nítrico, porque entre esas tres son como complementarias. Con la espirometría uno mide flujo, con la oscilometría lo que más nos importa es ver respuesta broncodilatador y con el feno ver si hay inflamación de la vía aérea. Entonces como que uno le evalúa todo lo más posible. Muy bien. La pregunta era porque tenemos en México un diagnóstico muy frecuente de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Y estos pacientes con reflujo gastroesofágico evolucionan en ocasiones con problemas respiratorios confundidos con asma. Y al llegar a la edad preescolar, resulta que unos se enferman y otros no. Los que se enferman, ¿usted recomendaría hacerle espirometría para hacer diagnóstico diferencial de asma o de neumopatía por reflujo? ¿Cómo podría hacerse el diagnóstico diferencial? Allá como, o sea, acá en Chile no tenemos mucho ese concepto de tanta prevalencia de reflujo. No, no lo diagnosticamos mucho. Yo creo que el estudio de función pulmonar en relación al compromiso pulmonar por reflujo, no creo que sirva ninguno de estos métodos. Muy bien. Porque igual no tenemos ese concepto nosotros acá. Porque sería usted habla de neumonía aspirativa. Sí. ¿Perdón? Cuando menciona lo de la enfermedad por reflujo a nivel respiratorio, ¿sería una neumopatía o alteración de la vía aérea? Bueno, hay unas enfermedades por reflujo que generalmente pueden tener problemas causales de neumopatías. Hay niños que tienen daño cerebral, por ejemplo, o hipopsia perinatal, y Ah, tienen reflujo y hacen neumopatía obstructiva.
Eh, a eso básicamente me refería. Ese niño, cuando pasa esa etapa del lactante y entra al preescolar, ¿recomienda usted que se le haga espirometría? En ese caso yo creo que no, no, porque Sí. no, más bien cuando uno tiene la certeza de que la enfermedad tiene un origen en vía aérea periférica, por ejemplo, o obstrucciones de vía aérea central, pero en caso de neuropatía por reflujo yo creo que no. Muy bien. También algo muy frecuente es que en ocasiones el médico pediatra revisa a un niño y se da cuenta que tiene un pectus recurvatum, por ejemplo. Y entonces, cuando va creciendo y van cambiando los diámetros torácicos evolutivos propios de la edad, de lactante a preescolar, la madre se angustia mucho porque en ocasiones que lo baña o que lo observa sin camisa, ve que tiene mucha retracción de ese tórax. Ese tórax recurvatum tiene algún efecto funcional, necesita hacerse espirometría. Ahí lo que hacemos nosotros, si tenemos, cuando lo teníamos, es medición de volúmenes pulmonares, con pletismografía principalmente. Muy bien. Hay preguntas aquí, doctora. El doctor Víctor Carrillo pregunta, ¿cuál es la incidencia de efectos adversos asociados a la utilización de metacolina? ¿Sabes, Víctor? Haciendo metacolina, que se han hecho miles, no sé cuántas en el laboratorio, nunca ha habido ningún efecto adverso, pero con test de ejercicio sí. El test, la broncoconstricción por el ejercicio. ¿Cuándo? ¿Ah? La pregunta iba, doctora, Hoy no quedamos que era relacionada con el hecho de que aquí en México... Sí, A tu ver, micrófono. permítame. El micrófono. Víctor, puedes poner... Listo, ¿listo? Ya. La pregunta iba respecto al hecho de que aquí en México no se utiliza la metacolina por el miedo que existe a que existe una reacción adversa de broncoespasmo que requiere una atención de urgencia inmediata. Y utilizamos más el test de la prueba con ejercicio. Pero cuando estuvimos rotando en el 2016, mi compañero Rubén y yo vimos que realmente se realizaban muchas pruebas con metacolina y que ellos no tenían incidencia. Mi pregunta era, ¿siguen teniendo una baja incidencia en cuanto a la prueba? Porque de verdad es que sería una prueba muy útil y más práctica de realizar que la prueba con ejercicio. Sí, es que el test de metacolina es muy inespecífico, ¿ya? O sea, el niño puede estar resfriado y el test de metacolina sale positivo, ¿ya? Así. El test de ejercicio al revés, mucho más específico, pero es menos sensible. En realidad nosotros el test de metacolina como que lo hemos reemplazado un poco con la oscilometría de impulso, porque la oscilometría nunca se va a obstruir, al contrario, porque se le pone beta 2 para ver respuesta y serían como equivalentes. Pero efectos adversos con test de ejercicio sí hemos pasado susto porque la broncoconstricción demora un poquito más en revertir, pero con metacolina, como la metacolina dura media hora, su vida media, ya cuando el niño se va, después que se ha nebulizado con Verodual o con salbutamol, ya no habría problema. Muchas gracias. El doctor Mario Soto quiere la palabra. Adelante, Mario. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, noches. Hola, Mario. Qué gusto saludarla, doctora. Sí, Antes que todo, quiero expresarle mi reconocimiento, mi admiración y mi gran alegría de escuchar su ponencia, su charla. Es verdaderamente muy, muy halagador escucharla, doctora. Y yo le quería preguntar en relación con la oscilometría de impulso, porque, bueno, sabemos que es una herramienta, digamos, reciente, sobre todo acá en México, ¿no? Apenas acá en Chihuahua estamos por adquirir un equipo para hacer oscilometría de impulso y yo lo que quisiera saber es cuáles son los valores de referencia que ustedes utilizan. Difícil su pregunta, porque
Usamos cualquiera en realidad, porque los que trae el equipo, porque para ecuaciones de referencia hay algunos trabajos que han visto que no tienen diferencia significativa entre niños sanos y niños con asma. Entonces, eso se prestaría para confusión. Entonces, lo que usamos es la respuesta beta 2, es lo que más nos importa. Y bueno, si tienen una resistencia muy aumentada, que la R5 consideramos muy aumentado, más de 150% a cualquier valor de referencia, ahí decimos que está alterada. Pero en general el oscilómetro que tenemos es el alemán de Jaeger, ex Jaeger, y trae unas ecuaciones que son alemanas. Ok. No sé si respondo. Sí, sí, cómo no, muchas gracias. ¿Y la edad menor a la cual de niños hayan hecho la prueba de oscilometría? 2 años. 2 años. 2 años y medio, la más chiquitita. Y Ah, uno piensa fabuloso. que la oscilometría, o sea, una de las ventajas que tiene es que el niño respira volumen corriente y no tiene que hacer la inspiración, la expiración de la espirometría. Y siempre se dice que es mucho más fácil que hagan la oscilometría que la espiro, pero hay niñitos que es al revés. Como en estos equipos, cuando lanza las ondas de sonido, produce un poco de presión en la boca cada vez, entonces los niños a veces se asustan. Y hay algunos que hacen mejor la espirometría que la oscilometría. Qué interesante. Muchas gracias, doctora. Ya, María. Muchas Saludos gracias. muy Muchas gracias al doctor Mario Soto. No sé si alguien más quiera participar. Doctor Carrillo. Doctora, ¿y la edad mínima que han hecho ustedes fracciones al óxido nítrico? ¿Desde qué pacientes han realizado? Alrededor de los 4 años, pero en general a los 5. Ese sí que es más difícil por la presión que tiene el equipo, que es para que se cierre el paladar. No se pase para la nariz en la exhalación. ¿Y a todos los pacientes les hacen el combo que dicen ustedes de espirometría? Pero de espirometría a todos, o sea, ¿es parte de un protocolo o específicamente hay algunos pacientes que deciden una prueba sobre otra? Es que se pueden hacer el mismo día. Entonces, y como evalúan 3 cosas distintas de la vía aérea, por eso en general hacemos las 3, el combo. Interesante. Muy bien. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias. No sé si hay más comentarios. Quiero agradecer los comentarios que han hecho el doctor Carrillo, el doctor Mario Soto. Son neumólogos, ambos, de Chihuahua. Chihuahua parece ser que es un estado muy echado para adelante. Eso me gusta mucho y tengo buenos amigos como ustedes. Doctora, yo quiero pedirle un mensaje final de su plática. ¿Qué nos recomendaría? En relación a función pulmonar en preescolares, yo Sí. creo que no hay que tenerle miedo a los niños preescolares porque en general colaboran muy bien si el técnico es si el técnico es amable y sabe lo que quiere obtener con cada examen que le hace el niño, eso va a resultar seguro. Y que hay que evaluarlo a los niños con alguna enfermedad crónica como asma o displasia. Todos debieran ser evaluados con función pulmonar. Muy amable, doctora. Definitivamente los médicos clínicos tenemos que pensar que todo aquel paciente que tiene una enfermedad respiratoria que tiende a hacerse crónica debería de tener pruebas de función pulmonar. Hay padecimientos que por desgracia se hace el diagnóstico tardío cuando el paciente se pone grave y no tuvimos tiempo de alertarnos cómo estaba su función pulmonar. Yo le quiero agradecer a nombre de la Academia Mexicana de Pediatría de Médicos Unidos su participación. Doctora, quiero invitar a todos los presentes a
que visiten nuestra website de nuestro congreso en agosto, del 12 al 14 de agosto. Hay una gran oferta académica con 32 videoconferencias, 6 talleres y un foro de discusión con gente muy prestigiosa, líderes de opinión. Y les quiero agradecer su tiempo y su presencia el día de hoy. Les invito a la próxima actividad de Médicos Unidos. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias, doctora. Gracias. Buenas noches. Gracias.